Acento, conversaciones de valor. Audiencia de Canal 1 y las plataformas digitales de la opinión, bienvenidos a Acento, conversaciones de valor. Hoy conversamos con el registrador Hernán Penagos. Muchos colombianos se preguntan sobre la dinámica electoral que ya arrancó. De hecho, estamos en el contexto de la elección de los consejos de juventudes, sobre la logística, sobre las consultas, sobre lo que será el calendario electoral que ya se empieza a ejecutar. Y el hombre, para hablar de esto y para despejar dudas, pero también para dar confianza y tranquilidad en torno al proceso, es el registrador Hernán Penagos, que nos atiende hoy en Cartagena, en el marco de un evento muy importante respecto de dinámica electoral. Registrador, bienvenido a Acento. Cristian, buen día, un saludo a toda la audiencia, muy complacido de estar aquí con ustedes. Empecemos hablando de lo que está sucediendo en esta temporada, en esta semana. Hablemos del Consejo de Juventudes, una participación muy importante porque además es la aproximación de los jóvenes a la democracia, a la participación en lo público. Y se preguntan muchos colombianos si hay una gran cantidad de jóvenes con entusiasmo por participar en política y cómo es la dinámica. Bueno, eso esperamos, pero hay datos que son, digamos, relevantes. Cristian, por ejemplo, entre 14 y 28 años, que son los jóvenes que pueden participar de los consejos municipales y locales de juventud, hay 11.700.000. Es una cifra descomunal. Los consejos de juventud son una especie de estamentos de corporaciones que se eligen popularmente. Esto es relativamente nuevo en el país, tiene 4 o 5 años. Y los jóvenes, esos 11.700.000, van a elegir otros jóvenes que los van a representar en los consejos municipales para que dialoguen con los alcaldes, se sienten con los consejos municipales y construyan los planes, los proyectos, las obras y la política pública de los jóvenes para los jóvenes. Es una experiencia muy interesante que tiene varias características. La primera, no tiene precedente en ningún país democrático. Es decir, es el único lugar donde democráticamente se eligen jóvenes en corporaciones de esta naturaleza. En segundo lugar, promueve mucho los valores democráticos. En tercer lugar, se invita a jóvenes entre 14 y 28 años, pero es un tema muy interesante. Los jóvenes de 14 a 17 años, que poca cercanía tienen con lo público, con la democracia, con los procesos electorales, tienen la oportunidad no solamente de postularse, de elegir, sino de ser jurados de votación. Si ustedes lo revisan con juicio y fuéramos un poco más juiciosos en ver los favores de esos consejos municipales, encontraríamos que es una gran herramienta para formar ciudadanos con espíritu democrático. Luego, esta posibilidad de estos consejos municipales de juventud, que tiene hoy 45.000 candidatos en todos los municipios de Colombia, el domingo tendrán la oportunidad de elegirlos, de designar sus representantes y de instalarse el próximo 1 de enero para poder tomar decisiones sobre los jóvenes en Colombia. Así que se trata de unos estamentos muy importantes, con unas buenas condiciones y con unas características que a mi modo de ver, y así lo dice la ley, permiten mucho hacer que los jóvenes se interesen más por lo público. Definitivamente es valioso, como usted lo señala, porque además empezamos a ver el semillero de nuestros próximos líderes y de los próximos estilos de liderazgo y además una aproximación con la institucionalidad. De acuerdo. Mire usted, los jóvenes han reclamado históricamente más participación, se sienten un poco alejados de lo público, sienten que no tienen, digamos, espacio dentro del manejo de las cosas públicas en Colombia. Este es el estamento. No sé, piense usted en el estallido social, donde muchos jóvenes reclamaban participación. ¿Qué mejor herramienta que estos consejos municipales? Entre otras razones porque se van a elegir en todos los municipios de Colombia, inclusive los distritos, luego las ciudades. Luego se trata de un escenario de participación interesante, pero también una forma inclusive de ir haciendo liderazgos, de expresar sus ideas, y de hecho inclusive de hacer carrera política, si se quiere, de parte de muchos jóvenes. Luego se trata de una posibilidad muy importante, y aquí, digamos, quiero explicar un poco cómo se ejerce el derecho. Son unas elecciones semejantes a cualquier elección ordinaria en Colombia. La logística es la misma. La logística es la misma, 20.000 mesas. Cerca de 3.500 de ellas en el sector rural, 100.000 jurados de votación. Los jóvenes de 18 a 28, como son ciudadanos mayores de edad, votarán en el lugar donde han votado históricamente, donde inscribieron su cédula, y los jóvenes de 14 a 17 pueden hacerlo en cualquier puesto de votación que les quede más cercano. Luego no hay excusa para no salir a votar, y esa posibilidad la pueden ejercer común y corriente de 8 a 4 de la tarde. Habrá conteo, habrá escrutinio,
habrá el proceso de divulgación de los resultados, todo. La logística está organizada para llevar a cabo el proceso de la misma manera que cualquier elecciones ordinarias. Es como también de alguna manera una especie de simulacro, si bien la registraduría ha adelantado más de 20 simulacros de cara al calendario electoral y ya vamos a entrar a hablar de eso, quisiera que le cuente a los colombianos porque el otro día escuchaba a un precandidato decir que cambiar un tarjetón o hacer un cambio en el kit costaba 30.000, 40.000, 50.000 millones de pesos y que eso era una inversión en democracia. Pero antes de entrar en ese tipo de temas, yo quisiera que usted le explique a los colombianos lo que significa la logística de cualquier elección. Por ejemplo, el proceso de realización de los tarjetones, las mesas, el despliegue logístico, que si bien cuesta un montón de dinero, también tiene un montón de trabajo. Claro, el proceso de organizar un proceso, unas elecciones en Colombia es descomunal. Y simplemente le voy a dar datos. Colombia tiene un potencial electoral de 41 millones de personas, está hablando de unas elecciones ordinarias. Convocar a 41 millones de personas a unas elecciones no es un tema menor. Después de Brasil y de México son las elecciones más grandes de la región y una de las más grandes del mundo, si usted lo quiere ver en otros términos. O sea, no es sencillo. Colombia tiene unos desafíos muy complejos en materia geográfica y en materia de comunicaciones. Luego, organizar un proceso electoral con todo su proceso de apoyo y logística electoral tiene 1000 circunstancias. Las elecciones para el Congreso y Presidencia de Colombia, llevamos trabajando en ellas 8 meses, es decir, más de año y medio organizándolas con mucho detalle. ¿Eso qué significa? 1000 cosas. En la etapa preelectoral, poner a punto los software, revisar lo que se conoce como la Divipole. ¿Qué es la Divipole? La división política electoral, es decir, ubicar geográficamente cada una de las mesas en todo el territorio nacional. 125.000 mesas se instalan en unas elecciones en Colombia. Esas mesas hay que ubicarlas geográficamente, buscar los espacios donde se van a instalar, me refiero, no sé, casetas de acción comunal, colegios, escuelas, corregidurías en toda Colombia. Además de esas mesas de votación, hay un porcentaje de 13.000 puestos, 6.000 de ellos en el sector rural, lugares donde hay que llegar en helicóptero, en lancha, a caballo o en mula y en otros caminando. Días enteros para llevar el material electoral. De otro lado, un despliegue en materia tecnológico muy complejo. ¿Por qué? Porque hay que garantizar comunicaciones casi en toda Colombia. Usted va por la circunvalar en Bogotá, está hablando por teléfono y se cae la señal. Calcule conseguir señal de Leticia hacia adentro, claro, o de La Guajira, o en los antiguos territorios nacionales, sitios donde no hay ninguna posibilidad. La registradora tiene que llevar plantas de luz, internet satelital, internet por mecanismos alternativos, teléfonos celulares, aparatos de telefonía también celular, todo un despliegue de comunicaciones para poder transmitir la información. Luego, todo el proceso de organización de unas elecciones en Colombia tiene unas circunstancias que son complejas. Por ejemplo, son 125.000 mesas. Vamos a publicar el próximo año todas las actas electorales de cada mesa. ¿Sabe lo que es? El E14. El E14. Son 3 cuerpos del E14. Siempre se ha publicado uno. En esta oportunidad vamos a publicar los 3. 720.000 E14 o actas electorales, 760.000 en el caso de Congreso, Cámara y Senado. En Presidencia de la República, 360.000, que las vamos a digitalizar y publicar desde el momento en que la registraduría empieza a divulgar los resultados electorales. La ciudadanía colombiana va a poder ver los resultados que le divulga la registraduría e ir comparando con la mesa del rincón más apartado de Colombia. Capacitar 700.000 jurados. 700.000, Cristian, son 700.000 personas que yo agradezco mucho porque son ciudadanas y ciudadanos colombianos que prestan un gran servicio al país. De acuerdo. Capacitarlos para que puedan manejar la mesa, contar los votos y diligenciar las actas electorales. Los desafíos de un proceso electoral son enormes. Poner a punto los software para inscribir candidatos, que no son solamente para dar resultados, para inscribir candidatos, para inscribir los ciudadanos que tienen que actualizar el censo electoral, para digitalizar los E14, para hacer el proceso de divulgación y consolidación de la información. Es un trabajo que requiere toda una arquitectura muy organizada. ¿Qué ocurre en el proceso electoral? Que es como una máquina.
Si un pequeño de esos detalles falla toda la máquina. Claro, reacción Es decir, en cadena. Es en cadena. Todo. Como dicen los ingenieros industriales, es una cadena de producción que inicia con el voto y termina en la divulgación y en el escrutinio. Pero si algo falla, se cae el proceso electoral. La registraduría es la única entidad del Estado que no puede fallar. Así es. Un puente se cae, una carretera falla, y bueno, eso es penoso, se hacen efectivas las pólizas y vuelve y se hace el puente. Pero un proceso electoral no puede fallar. De acuerdo. El día de elecciones no puede decirle al registrador, señores, tenemos dificultades con los software, vengan a votar dentro de 15 días. No se puede. Luego, es un tema con unos desafíos descomunales. Luego, el proceso electoral tiene características, pero también estamos haciendo múltiples acciones para garantizar integridad. Por un lado, la publicación y digitalización de todas las actas. La ciudadanía Que es va un a poder avance ver, importantísimo. muy importante. Usted recuerda lo que pasó en Venezuela. Absolutamente, se lo iba a mencionar. La trazabilidad respecto de las actas y la coherencia entre lo que se publica y lo que luego se entrega. Eso es determinante. Por eso, la manualidad del ejercicio del derecho al voto y de la forma como se diligencian las actas electorales de manera física, yo hoy lo defiendo. Porque toda información que la registraduría publique va a poder ser contrastada con documentos físicos que van a estar en poder de las comisiones escrutadoras. Es decir, el dato que la registraduría publique en esos boletines, que son muy ágiles y muy rápidos, lo van a poder contrastar con los documentos físicos. De cada mesa de Colombia verán ustedes las 3 actas electorales y está el documento físico guardado al escrutinio de cualquier autoridad. Vamos a tener biometría facial para evitar cualquier riesgo de suplantación o falsa identidad. Es decir, vamos a tener la posibilidad de que quienes salgan a votar sean identificados, la mayoría de ellos, a través del rostro. Nosotros tenemos en la registraduría 60 millones de imágenes fotográficas y 1.000 millones de huellas dactilares. Vamos a utilizar los dos, biometría dactilar y biometría ¿Y eso facial. será aleatorio o definitivamente todos pasaremos por la doble verificación? En ciertos vamos a tener 125.000 mesas, la idea es llegar a 70.000 mesas con eso. ¿Cuáles? Aquellos lugares donde ahí puede haber mayor riesgo de suplantación. Sí, claro. Los tenemos muy identificados. La observación internacional vendrá toda. OEA, CAPEL, Carter, que fue el que denunció los hechos de Venezuela. Todos estarán aquí haciendo observación internacional y tendremos además de eso auditorías al proceso electoral propiamente dicho, como a los sistemas de información. Yo hoy debo decir, el proceso electoral colombiano es absolutamente íntegro. Son tantos los actores, Cristian, que participan en el proceso electoral que eso da cuenta de la transparencia de él. Así es. ¿A qué me refiero con actores? Jurados de votación, 700.000. Testigos electorales de cada uno de los partidos que podrán estar en todas las mesas de Colombia. Puede haber 30 testigos en cada mesa si así lo quieren los partidos. Vamos a permitir que los testigos, no los votantes, los testigos tomen la foto del acta electoral para que la tengan en su poder y se la transmitan a sus partidos políticos. Obviamente no vamos a permitir que los electores tomen foto del voto porque ahí puede haber fenómenos de corrupción. Pues los testigos a las 4 de la tarde pueden tomar la foto de todas las actas electorales para que los tengan. Amén de que la registraduría les va a publicar con mucha agilidad. Pero lo que queremos es abrir el proceso, que la ciudadanía tenga absoluta tranquilidad de los resultados. Y así tendremos pues múltiples acciones, Cristian, que dan cuenta del proceso íntegro de las elecciones y siempre estarán todos los soportes físicos al escrutinio de cualquier autoridad futura. Al regresar de este corte de comerciales quiero seguir ahondando sobre la logística porque muchos colombianos simplifican el rol de la registraduría a la firma del registrador en la cédula de ciudadanía o a la expedición de un documento legal, pero es mucho más lo que la registraduría hace por los colombianos en un trabajo silencioso pero de alta importancia para la estabilidad de la nación. Ya regresamos en Acento por Canal 1 y las plataformas digitales de La Opinión. Continuamos en Acento por Canal 1 y las plataformas digitales de La Opinión y estamos en una conversación de valor con el registrador Hernán Penagos. Tengo muchas preguntas respecto del proceso electoral porque seguramente los colombianos cuando llegan a votar dan por descontadas muchas de las cosas que usualmente vemos, pero es muy difícil, como usted lo ha señalado, llevar los kits a poblaciones apartadas, cuando hay conflicto armado en el país, cuando hay dificultades del clima, cuando hay un ambiente que muchas veces no facilita el trabajo y concurren tantos actores como usted lo ha dicho. Pero una de esas preguntas, registrador, que le quiero trasladar
preguntar es cómo es la dinámica, por ejemplo, con los kits, que uno ve que están rotulados y ahora que usted dice que vamos a poder ver el E14 en sus 3 versiones, vamos a tener pruebas testimoniales de eso, vamos a tener fotografías. ¿Cómo funciona la construcción del kit? ¿Qué trazabilidad hay respecto de eso? Bueno, pero antes que eso, Cristian, usted cerró hace unos minutos señalando un tema muy importante que a veces la sociedad echa de menos, y es las tareas y las labores misionales de la registraduría para la estabilidad de la nación. Son determinantes. A veces las colombianas y los colombianos no lo perciben. La registraduría tiene 2 funciones misionales. Por un lado, el registro civil, la tarjeta de identidad y la cédula de ciudadanía. Nada más y nada menos que tiene los datos de todos los colombianos y colombianas, de todo el registro civil y el Archivo Nacional de Identificación. Si esa información no existiera, el Estado se echa de menos. Y de otro lado, hacer elecciones. Esas 2 funciones son de una responsabilidad muy alta, pero de una contribución enorme a la democracia de Colombia, y a veces se pierde un poco el tema. En segundo lugar, todo el proceso electoral tiene múltiples características, como se lo decía. El kit electoral del que usted habla. El kit electoral tiene una trazabilidad que no hay, lo puedo asegurar. Yo he sido observador internacional en toda Latinoamérica. Fui jefe de la misión de observación internacional de las últimas elecciones de presidencia de la República en México, y lo digo simplemente porque conozco el proceso electoral de toda Latinoamérica. No hay un país en Latinoamérica que tenga tanta trazabilidad, por ejemplo, del seguimiento al kit electoral. Los kits electorales se van construyendo con un detalle que cada uno de los tarjetones o las tarjetas electorales no pueden estar sino en la mesa correspondiente a ese número. No puede haber hoy en Colombia una tarjeta electoral, una sola, de los millones de tarjetas electorales que se imprimen, en una mesa diferente a la cual o para la cual ese tarjetón se fue construyendo. El kit electoral tiene muchos mecanismos de trazabilidad y de verificación, códigos de barras, mecanismos internos de seguridad para que no pueda ser vulnerado, una trazabilidad a través de un proceso de software que los va ubicando no solamente la tarjeta electoral, sino la tarjeta electoral, los E14 de transmisión, de delegados y de claveros, los E11, el listado de votantes, todos hacen parte de un único kit que debe ir a una mesa de las 125.000. ¿Van rotulados? Cada una va rotulado con un número que lo identifica, y ese número va destinado a una determinada mesa de votación. Un kit electoral no puede ir sino a la mesa correspondiente de esa 125.000 que se van a instalar. Y estoy hablando de una sola tarjeta electoral de las 39 o 41 millones de tarjetas electorales que se van a imprimir para las elecciones de Congreso y de Presidencia. Una tarjeta electoral de las 49 millones tiene un número que le identifica en una mesa, y así ocurre con uno de los E14, con uno de las tarjetas electorales, me refiero una por Cámara, una por Senado o las de Presidencia, y cada una debe estar rotulada y dirigida a una determinada mesa. Y si se trata de elecciones en el exterior, cada una va rotulada para un consulado, pero más que eso, para la mesa correspondiente de ese consulado, porque hay consulados que tienen varias mesas de votación o varios puestos electorales. La filigrana en la distribución de los kits electorales es tan detallada que, por ejemplo, a China tiene que llegar el kit electoral cerca de mes y medio antes de iniciar el proceso electoral, porque recuerde usted que esos países son soberanos. Sí. Luego tienen unos controles migratorios que los definen ellos. El registraduría no puede llamar al gobierno chino y decirle, por favor, necesito que lleguen los kits y que los entreguen mañana. No, tenemos que someternos a los controles migratorios. En China se queda un mes largo el kit electoral a revisión del gobierno chino
para trasladarlo al consulado y que inicie la votación, recuerde usted, una semana antes como inicia en las elecciones ordinarias. Y así con muchos países. Australia es complejísimo. No que llegue el kit electoral, sino que salga de todo el proceso migratorio. Y así con todas las tarjetas electorales que se construyen para los procesos en Colombia. El kit va acompañado obviamente del cubículo, del lapicero, de cada una de las actas, y ese envío de kit electoral está georreferenciado. Es decir, desde el momento en que el kit electoral se carga en un camión, hay seguimiento satelital del camión hasta el momento de la llegada, hasta la mesa más apartada de Colombia. Como dirían en los aviones, cabina estéril. Claro. Es decir, una vez se cierra hasta que llega al lugar. Hasta que llega, hay seguimiento en tiempo real, a través, obviamente, de mecanismos satelitales, de dónde va el camión. Tenemos enlaces con la Policía Nacional que nos va comunicando si hay incidentes. Ejemplo, está cerrada la vía entre Aguachica y Santa Marta, porque hay una movilización, nos lo reportan, se toman decisiones con ese camión, se pone a custodia, se buscan, digamos, vías alternas si las hay, y si no, se deja en un lugar determinado con, digamos, apoyo para que no se vulneren esos documentos. La policía nos va indicando cómo están las vías en todo el territorio nacional, y ese kit electoral, hasta el momento en que es entregado en el puesto de votación más alejado de Colombia, se le hace seguimiento, insisto, de manera presencial por funcionarios de la registraduría y de manera satelital a través de software que tenemos. Es toda una logística que la ciudadanía a veces cree que es simplemente ir y sacar unas fotocopias en un lugar y sacar 39 millones de fotocopias y enviarlas. Ojalá fuera así de fácil, sería maravilloso. Pero la construcción de esa tarjeta electoral, la rotulación y los mecanismos de seguridad, más el transporte a cada una de las 125.000 mesas, es una logística que puede ser la más compleja de todas las logísticas que puede haber en cualquier escenario electoral en Latinoamérica. Y todo eso, obviamente, es lo que garantiza seguridad de esa información y que no puedan vulnerarse ninguno de esos documentos. Registrador, una de esas cosas que muchas veces se trivializa aparte de la logística, y lo decía usted más temprano, es la confiabilidad en el proceso. Hemos visto dirigentes que se han elegido con este sistema democrático, que se han beneficiado, por supuesto, de que funcione bien, hoy atacando o queriendo generar desconfianza sobre la registraduría. Yo quisiera que usted lo ha hecho a través de estos minutos que llevamos al aire, mostrando avances en tecnología, apertura y transparencia. Pero yo quisiera que usted, antes de irnos a un corte comercial, le mandara un mensaje de confianza a los nuevos votantes, a esos jóvenes que están ahorita votando en el Consejo de Juventudes, pero también al colombiano que ya ha usado antes su cédula, porque hay demasiado ruido en las redes sociales, hay demasiada, diríamos en la región Caribe, bulla alrededor de la confianza sobre el proceso electoral. Gracias. Desde la registraduría, cientos, miles de funcionarios que trabajan en ella de años, podemos garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral en Colombia, por múltiples razones. Primero, porque son tantos los actores que participan del proceso en Colombia que es imposible decir que se van a poner de acuerdo miles de personas para actuar en detrimento de las obligaciones legales. Segundo, porque la agilidad de la información que transmite la registraduría, que también reitero, es la más ágil de Latinoamérica, impide que haya mecanismo alguno que pueda producir fraude o algo semejante. Tercero, porque el proceso electoral en Colombia es un proceso manual, es decir, siempre queda el soporte físico de los votos y de las actas electorales. Cuarto, porque todas las actas electorales van a ser publicadas y al escrutinio de la ciudadanía en general. Quinto, porque tenemos observación internacional. Sexto, porque hay auditorías a los sistemas de información y a los mecanismos informáticos de la registraduría. Además, porque
Quienes cuentan los votos en Colombia no son los funcionarios públicos, son los jurados de votación, personas común y corriente, 700.000 se lo decía. Con testigos al lado. Con testigos de cada uno de los partidos. Y quienes declaran los resultados en Colombia, óigame esto, quienes declaran cuál fue el resultado en cada ciudad o municipio de Colombia, son jueces de Colombia, lo que llaman la comisión escrutadora. Esa comisión escrutadora está compuesta por jueces, registradores de instrumentos públicos y empleados de la rama judicial. Ellos se sientan, revisan las actas que producen los jurados y declaran el resultado electoral. ¿Qué hace la registraduría? Suma, consolida esos resultados y los publica. Luego, la multiplicidad de actores son lo que hacen que este proceso electoral sea absolutamente íntegro. Pero también debo destacar un proceso electoral en Colombia técnico por parte de funcionarios de la registraduría impecable, que preparan con año y medio de anticipación cada uno de los detalles de ese proceso, que muchos de ellos trabajan de años en la registraduría y que conocen muy claro cuál es el plan de trabajo para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho. Son muchas las circunstancias que hoy pueden garantizar el proceso electoral en Colombia, además obviamente de la participación de los partidos políticos, como usted lo decía, a través de los testigos, que tienen la oportunidad de tomar foto de cada uno de esos resultados. Por tanto, aquí tenemos un sistema electoral muy sólido, que ha superado cualquier cuestionamiento en Colombia. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué investigaciones hemos tenido en el país por posibles fraudes de elecciones presidenciales? Pensemos desde la Constitución del 91, ni uno. Luego, aquí hay un sistema electoral con unas garantías y unos seguros muy importantes, pero además de eso, que termine inclusive con la posibilidad de que el Consejo de Estado, jueces independientes y magistrados, tome una decisión futura si es que hay algún error. Yo he dicho siempre, podemos cometer errores, porque donde hay seres humanos se cometen errores, nadie es infalible, pero sí les aseguro que nunca en la registraduría se va a cometer delitos. Errores pueden ser, nadie, insisto, puede estar ajeno a eso, pero delitos nunca, porque hay tanta trazabilidad y hay tanta supervisión del proceso electoral que no hay manera de siquiera dudar de la forma en que se establece un proceso electoral en Colombia. Están escuchando ustedes no solamente al señor que firma su cédula de ciudadanía, sino a quien hoy es el guardián de que los colombianos tengamos derecho a elegir y ser elegidos, dando mensaje de confianza y de institucionalidad en un entorno en el que el ruido, el ambiente exacerbado quieren afectar la institucionalidad de la registraduría. Ya volvemos en Acento, Conversaciones de Valor con el registrador Hernán Penagos. Regresamos en Acento, Conversaciones de Valor por las plataformas digitales de la opinión y por supuesto aquí en la pantalla del Canal 1. Registrador, y quiero preguntarle por los temas de orden público que muchas veces dificultan la ejecución de la jornada electoral que preparan ustedes con más de un año y medio de antelación. En las diferentes mesas, con los entes de seguridad, con las misiones de observación y por supuesto con el equipo de la registraduría, ¿qué están viendo, qué irregularidades pueden advertir y por supuesto qué planes para mitigarlo? Bueno, estamos trabajando muy fuerte con el Ministerio de Defensa, con el alto mando de la Fuerza Pública para garantizar lo que se conoce como la operación democracia. Y es la definición de cada uno de los puestos y las mesas y las acciones operativas que debe llevar a cabo la policía, el ejército, la armada y demás para garantizar elecciones. Porque lo que yo he dicho es lo siguiente, no se trata solamente de garantizar que la gente pueda ejercer el derecho al voto, sino que lo pueda ejercer libremente, que es un tema diferente. Y para garantizar el voto libre en Colombia, la fuerza pública tiene que apoyar con toda determinación. Nos han respaldado mucho. Están ubicando esos lugares que todos conocemos, parte de Cauca, Nariño, norte de Santander, Nariño, Catatumbo, Bolívar, el sur de Bolívar, algunos sectores de Antioquia, Putumayo, el mismo Chocó. Y esos lugares están identificados en 104 municipios. 104 municipios sobre los que hay que desplegar 10% de la población. Sobre los que hay que desplegar unas capacidades operacionales muy altas. Estamos trabajando en eso y nos reunimos. Obviamente, entenderá usted que yo no soy el jefe de la fuerza pública, luego lo que me corresponde es advertir los lugares, ver los mapas de riesgos, tomar decisiones y garantizar que el material electoral llegue hasta esos lugares. Pero se está trabajando y la Procuraduría inclusive también está muy al tanto de este tema para lograr
que la ciudadanía pueda votar libremente en todo el territorio nacional. Un Estado democrático no puede darse el lujo de negar los derechos democráticos, ni siquiera en el rincón más pequeño del país. Registrador, 7 billones de pesos más o menos es el presupuesto que puede quedar aprobado para la registraduría. ¿Sí alcanza la plata? Sí, los recursos son suficientes, las elecciones cuestan cerca de 2.100.000.000.000 de pesos. Esos recursos están hoy garantizados, presupuestalmente igual, ya fueron contratados, estamos haciendo todo el despliegue y tiene dos fuentes, los presupuestos de este año por un lado y por el otro lado vigencias futuras del año entrante. Hasta ahora va fluyendo todo sin ninguna dificultad, con capacidad presupuestal y capacidad de caja. El año entrante pues ya veremos, pero en teoría no tendremos pues mayores dificultades porque ya todo el proceso de ejecución viene avanzando. ¿Cuál es el legado, registrador, que usted deja? Porque digamos que cuando pasen las elecciones del 2026, todos los colombianos confiamos en que se ejecute tal cual que usted lo ha descrito y que ese trabajo que han hecho tan arduo dé el resultado esperado. Pero uno se pregunta, el hombre detrás del cargo, si duerme y qué aspiraciones tiene respecto del legado que deje cuando termine su gestión al frente de la registraduría. Duermo poco y me preocupa mucho la desinformación de las noticias falsas, porque pueden golpear mucho al país, golpear la democracia, golpear fuertemente a la autoridad electoral y eso al final termina generando riesgos para el Estado de Derecho y eso sí, digamos, de alguna manera a mí me inquieta. Hoy las redes sociales son difíciles de controlar, la desinformación no es fácil de enfrentar, nosotros no tenemos ni bodegas, ni influencers, ni nada. Luego no tenemos capacidades, digamos, y de alguna manera la registraduría es medio inerme, por ejemplo, frente a las noticias falsas. Eso es imposible, cuando las redes digamos, avanzan en narrativas, es muy difícil controlarlas. Yo simplemente le pido a la ciudadanía dos cosas. La primera, que comprenda el proceso electoral, porque si la ciudadanía comprende el proceso electoral va a confiar en él. Y la segunda, que se informe por los canales adecuados y no se dejen llevar por narrativas falsas. ¿Yo qué aspiro? Además de lo material, de infraestructura y cosas pues de las que pudiera hablar hoy un registrador, yo aspiro solo a dos cosas. La primera, que la ciudadanía, el día que yo salga de la registraduría, tenga mucha confianza en ella y cuide esta entidad. Porque hoy que estoy en ella veo el valor que tiene y que los niveles de confianza sean muy altos de la registraduría. Y segundo, que vean en ella una entidad técnica, una entidad competente y una entidad llena de gente con capacidades para enfrentar las dos tareas misionales: cuidar y custodiar las bases de datos, el registro civil y la identificación de los ciudadanos y hacer elecciones íntegras y transparentes. Eso es lo que yo aspiro, que la ciudadanía confíe en la entidad y que los funcionarios y la entidad cada vez sea mucho más técnica para que esté al margen de deliberaciones políticas y solo se dedique a cumplir su labor bien. Usted ha dicho que como observador internacional ha visto, por supuesto, procesos electorales muy de cerca y que el de Colombia es quizá uno de los mejores. Enajenándose un poco del cargo y no tenemos que volver por supuesto, a profundizar sobre todo lo que ya está haciendo la registraduría, ¿qué hace a la democracia colombiana confiable? ¿Qué hace que el proceso sea confiable más allá de esas capacidades técnicas? Ok, Colombia es un país que tiene una estabilidad histórica y es un país que ha superado fenómenos muy complejos. Si se quiere, un país admirado, porque a pesar de la violencia que ha marcado 60 años en Colombia, de pronto toda la historia republicana, el país termina tomando decisiones democráticas. Y eso hace que Colombia sea fuerte democráticamente, que al final la ciudadanía elige sus gobernantes, los elige a través del voto, y no ha habido en la historia de Colombia, o por lo menos en la reciente, acciones autoritarias que limiten los derechos. Desde afuera, por ejemplo, los observadores y quienes están al frente de los temas electorales académicos y demás, ven un país con una capacidad democrática muy alta, porque es un país que le ha ocurrido tantas cosas y tantas tragedias, y ha tenido un conflicto tan profundo, que a veces no entienden cómo logran mantener la democracia, a pesar de muertes, de ataques y de mil cosas. Luego, lo que yo destaco de la democracia es el valor de la gente. La ciudadanía colombiana acude al proceso electoral, ojalá más, pero la ciudadanía colombiana al final tiene claro que los gobernantes se eligen a través del voto. Y a nadie se le ocurre
permitir regímenes déspotas autoritarios. ¿Eso qué valor tiene? Que es un valor de 51 millones de colombianos, 40 millones que votan, que terminan pensando igual y hacen que nadie se atreva a proponer regímenes de otra naturaleza. Luego, la democracia es fuerte en Colombia porque tiene valores republicanos y porque es la misma la ciudadanía la que termina defendiéndola. Ya regresamos en Acento Conversaciones de Valor con el registrador Hernán Penagos. Hacemos un balance sobre todo lo que es el calendario electoral y, por supuesto, esta base tan importante para nuestra democracia como lo es la registraduría. Continuamos en Acento Conversaciones de Valor en el Canal 1 y las plataformas digitales de La Opinión. Y ya casi al cierre con el registrador Hernán Penagos, quiero preguntarle por una meta en términos de tiempo. Colombia entrega resultados de elecciones presidenciales muy rápido. Antes de 2 horas o en promedio en 2 horas Colombia conoce cuál es el nuevo mandatario del país y quisiera preguntarle con todas estas innovaciones, ¿cuál es esa meta en tiempo si es que se puede saber? Bueno, siempre mejorar los tiempos de divulgación y de promulgación. Usted lo acaba de decir, la velocidad con que en Colombia se consolidan y divulgan los resultados, y escúcheme seguirlo diciendo, es la más alta de Latinoamérica, entonces ninguna duda puede preguntarle a cualquier autoridad en la región. Y siempre hay que mejorarlos, mejorar los canales de transmisión, mejorar las comunicaciones, tener backup en todos lados. Hay lugares, por ejemplo, donde llevamos teléfonos satelitales, teléfonos ordinarios, equipos de comunicación radial para asegurar como sea las comunicaciones. Luego lo que hacemos es cada vez mejorar y darle más agilidad a las comunicaciones, porque en Colombia la transmisión de resultados preliminares, es decir, lo que se conoce como preconteo, es por voz, es decir, a través. Y usted no me va a creer, pero es más ágil la transmisión a través de voz que a través de escáner. Todo lo escaneamos, pero si nosotros esperáramos para escanear toda la información y de ahí transmitirla, nos demoraríamos más. La transmisión por voz es más ágil. Luego, mejorar la transmisión por voz, tener mayores canales y enviar a los lugares adecuados, los equipos adecuados, para que ese día a las 4 de la tarde tengamos la información fluyendo sin ninguna dificultad. Para los que han dicho en Colombia, porque los hay, que el sistema de elecciones del Consejo Electoral en Venezuela es el mejor del mundo, por aquello del voto electrónico, ¿usted qué les diría? El voto electrónico, mire usted, tiene muchas características. Hay lugares donde funciona más o menos bien, como en Brasil, y otros lugares donde no pareciera funcionar de la mejor manera, como Venezuela. En Latinoamérica el voto electrónico tiene pocos antecedentes. Lo han venido incorporando, pero no de manera general. Por ejemplo, en México se vota electrónicamente de 150.000 mesas en cualquier 200 o 300, si acaso, para irlo incorporando porque hay riesgos de tecnología. Pero le voy a decir lo siguiente, para quienes creen que en la registraduría somos anacrónicos. En Europa, los principales países de Europa no tienen voto electrónico. No vayamos muy lejos, España. Nos gusta compararnos con Europa, ¿no? Sí. España, Francia, Alemania tuvo voto electrónico hace 15 años y cambió a la modalidad manual. Luego, el voto electrónico no es la panacea, no lo ataco, ni más faltaba, pero el día que en Colombia se incorpore el voto electrónico tiene que haber un consenso nacional y tiene que haber una confianza lo suficientemente alta para que ahí sí no deriven que un computador termina declarando unos resultados sin nadie saber siquiera cuál y cómo se tramitó ese resultado. Por tanto, hoy creo que el voto manual es una garantía, porque siempre hay soporte físico de los resultados que se promulgan. Y mañana o pasado mañana, si se animan, tiene que ser un tema, digamos, muy consensuado con todas las organizaciones. Pero para tranquilidad de todos, que a veces en las redes dicen, pero imposible que en Colombia no hemos avanzado en voto electrónico. No, es que no es el voto electrónico el que resuelve los problemas electorales en Colombia. Por ejemplo, la compra de votos. Por ejemplo, la financiación ilegal. Por ejemplo, el trasteo, la transhumancia electoral. Por ejemplo, la corrupción al elector. Nada de eso lo resuelve, que son realmente los problemas que hoy vemos en el sistema electoral colombiano. Y el fantasma del que hablan de que los muertos votan, ustedes lo están tratando de resolver y mitigar con la biometría y por supuesto facial y la con biometría dactilar. Luego ahí ya tenemos, digamos, enfrentado un problema que lo acaba de decir usted y es cierto, es un fantasma. Porque créame que no tenemos datos de los que se pueda decir que es un tema generalizado o que es recurrente o que es en unas cifras altas. No hay posibilidad de que sea, pero si sea uno, lo estamos enfrentando muy bien.
Registrador, para terminar, y yo sé que es un asunto en el que usted tiene que cuidar mucho la institucionalidad, quiero preguntarle por la consulta del pacto histórico, porque recién hemos conocido posturas del precandidato Daniel Quintero, que dice que ya no va a la consulta y ha dicho directamente que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral han saboteado sistemáticamente el proceso. Y luego Carolina Corcho también ha dicho al mismo tiempo de que ella sí va a la consulta, de que se somete, pero que le exige a la Registraduría reimprimir cerca de 40 millones de tarjetones, con lo que eso implica. ¿Cuál es la postura de la Registraduría? Lo primero es que hoy no tenemos ningún elemento, documento u orden del que se pueda decir que es posible suspender o cancelar la consulta. Luego habrá que esperar de aquí al 26. Por ahora la consulta va, se mantiene tal y como está definida y tendremos que ver cuáles son los sucesos futuros. La Registraduría no ha hecho nada diferente, actuar de manera íntegra, revisando la información, compartiéndola con los partidos, verificando los documentos, haciendo reuniones permanentes. El equipo de la Registraduría de la delegada electoral ha estado abierto a conversar todos los temas y en eso hemos estado. Luego, hay tiempos y plazos que hay que cumplirlos. Hay fechas que la ley las exige. Por ejemplo, la fecha para definir las consultas era el 26 de septiembre, esa fecha ya pasó. Luego, simplemente digo esto porque no tengo más que decir por ahora. La consulta hasta este momento se mantiene, está agendada y esperemos que sucesos ocurran. Han dicho los precandidatos de que la Registraduría incurre en un error con este tarjetón que dice voto para la consulta de candidatos a presidente de la República. Han dicho ellos de que esto, y es la razón por la que Daniel Quintero, entre otras, se retira, puede inhabilitarlos de participar luego en la consulta de marzo. Y no lo meto en conversación política, solo quiero preguntarle si acaso este tarjetón no fue aprobado por los representantes legales de los 3 partidos que promueven esta coalición del pacto histórico. ¿De acuerdo? Eso es. El tarjetón fue aprobado por las organizaciones y la Registraduría no ha incurrido en ningún error, eso se lo puedo asegurar. El CNE ha dicho que no se puede usar el logo del pacto histórico porque no tiene personería jurídica. ¿Cómo van a hacer respecto a los tarjetones? No, hasta ahora no hemos recibido, notificación oficial del CNE, habrá que revisarla. ¿Cuánto vale esa consulta? 200.000 millones de pesos, es más o menos el costo de la inversión de la consulta en todo. Recuerde usted que es candidatos presidenciales y candidatos a Cámara y Senado de la República, es decir, Cámara en todos los departamentos, que son 32, y al Senado de la República, pues las listas generales de todos los partidos que la propusieron. Si le dieran la instrucción de reimprimir los tarjetones, ¿estamos logísticamente y presupuestalmente preparados para ello? No. ¿Sería detrimento patrimonial en todo caso? Pues no sabría decir, digamos que es una cosa u otra. Solo le digo, los plazos son perentorios. Estamos a, ¿qué será? 10 días. 10 días de la consulta, luego entenderá. Yo le he contado a usted cómo es la logística de todo el proceso. No es tan elemental. Están escuchando ustedes al registrador Hernán Penagos, aquí en Acento Conversaciones de Valor. Quiero agradecerle muy especialmente por su disposición de abrirse a los colombianos y de buscar seguir generando confianza sobre esta entidad tan importante para el país. Gracias, registrador. A usted muchas gracias, muy complacido y un saludo a toda la audiencia. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo invitado en Acento Conversaciones de Valor por Canal 1 y las plataformas digitales de la opinión. Acento Conversaciones de Valor.